La psicología es la disciplina científica que se enfoca en comprender y analizar el comportamiento humano y los procesos mentales. Su objetivo es investigar cómo las personas piensan, sienten y se comportan, así como comprender los factores que influyen en sus acciones y decisiones. La psicología busca explicar una amplia gama de fenómenos, desde los procesos cognitivos más simples hasta los aspectos más complejos de la conducta humana y sus interacciones con el entorno. La palabra psicología tiene sus raíces en el griego antiguo. Proviene de dos términos griegos: psique, que significa alma o mente, y logos, que se traduce como estudio o tratado. Por lo tanto, la palabra psicología en su conjunto se puede entender como el estudio o tratado del alma o la mente. El término comenzó a utilizarse en la antigua Grecia para describir la exploración filosófica de los procesos mentales y las funciones cognitivas. Sin embargo, la psicología moderna como disciplina científica y académica se desarrolló más tarde, en los siglos XIX y XX, a medida que los enfoques científicos y empíricos se fusionaron con las investigaciones filosóficas y teóricas sobre la mente humana. La psicología ha sido influenciada por numerosos pensadores y científicos a lo largo de su historia. Aquí te presento algunos de los más renombrados en diferentes áreas de la psicología. Número 1. Wilhelm Wundt. Considerado el padre de la psicología moderna, fundó el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania. Su enfoque en la introspección y la investigación controlada marcó el inicio de la psicología como ciencia empírica. Número 2. Sigmund Freud. Fundador del psicoanálisis, Freud revolucionó la comprensión de la mente humana al explorar los procesos inconscientes y la influencia de los deseos reprimidos en el comportamiento y las emociones. Número 3. B.F. Skinner. Un influyente psicólogo conductista, Skinner desarrolló el concepto de condicionamiento operante y abogó por el estudio del comportamiento observable y cuantificable. Número 4. Jean Piaget. Pionero en la psicología del desarrollo, Piaget propuso una teoría cognitiva sobre cómo los niños desarrollan su entendimiento del mundo a través de etapas de desarrollo. Número 5. Albert Bandura. Conocido por su teoría del aprendizaje social, Bandura enfatizó la importancia de la observación y la imitación en el proceso de adquisición de comportamientos y habilidades. Número 6. Carl Rogers. Fundador de la terapia centrada en el cliente, Rogers promovió un enfoque humanista en la psicoterapia, haciendo hincapié en la empatía, la autenticidad y la aceptación incondicional. Número 7. Aaron Beck. Desarrollador de la terapia cognitiva, Beck destacó la influencia de los patrones de pensamiento negativos en la salud mental y propuso estrategias para cambiar estos patrones. Número 8. Noam Chomsky. En el campo de la psicología del lenguaje, Chomsky revolucionó la comprensión del desarrollo del lenguaje, al proponer que los humanos tienen una predisposición biológica para adquirir lenguaje. Número 9. Elizabeth Loftus. Contribuyó significativamente a la psicología de la memoria y la psicología forense, explorando cómo los recuerdos pueden ser influenciados y distorsionados por sugestiones externas. La psicología es una disciplina amplia que abarca diversas áreas de estudio. Aquí tienes algunas de las principales. Psicología clínica. Se centra en el diagnóstico, tratamiento y prevención de trastornos mentales y emocionales. Los psicólogos clínicos trabajan con individuos que experimentan dificultades psicológicas y emocionales, utilizando enfoques terapéuticos para mejorar su bienestar. Psicología del desarrollo. Examina cómo las personas cambian, crecen y se desarrollan a lo largo de su vida. Esta área se subdivide en psicología del desarrollo infantil, adolescente y adulto mayor, analizando los cambios cognitivos, emocionales y sociales en cada etapa. Psicología educativa. Explora cómo las personas aprenden y cómo se pueden mejorar los métodos de enseñanza. Los psicólogos educativos trabajan en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje en entornos educativos. Psicología social. Estudia cómo las personas influyen y son influenciadas por su entorno social. Examina temas como la percepción social, la conformidad, el prejuicio, la influencia de los grupos y la dinámica de las relaciones interpersonales. Psicología organizacional e industrial. Se enfoca en el comportamiento humano en el entorno laboral y organizacional. Los psicólogos organizacionales trabajan en temas como la selección de personal, la motivación, el liderazgo y la dinámica de grupos en el trabajo. Psicología cognitiva. Estudia los procesos mentales implicados en el pensamiento, la memoria, la atención,
la resolución de problemas y la toma de decisiones. Psicología de la salud. Explora la relación entre la salud física y mental, así como los factores psicológicos que influyen en el bienestar y la prevención de enfermedades. Psicología deportiva. Analiza los aspectos psicológicos que afectan el rendimiento deportivo, la motivación, la concentración, la ansiedad y la gestión de la presión en atletas y equipos. Psicología forense. Aplica principios psicológicos al sistema legal y judicial, como la evaluación de la capacidad mental de los acusados, el testimonio de testigos o la elaboración de perfiles criminales. Psicología ambiental. Examina cómo el entorno físico afecta el comportamiento y el bienestar humano. Neuropsicología. Investiga la relación entre el cerebro y el comportamiento, analizando cómo las lesiones cerebrales y las disfunciones neurológicas afectan la cognición y el comportamiento. La psicología, como cualquier disciplina, ha sido objeto de diversas críticas a lo largo de los años. Algunas de las críticas más comunes incluyen: número 1. Falta de rigor científico. Algunos críticos argumentan que ciertos enfoques dentro de la psicología carecen de un enfoque suficientemente riguroso en términos de metodología científica. Esto puede llevar a resultados poco confiables o difíciles de replicar. Número 2. Falta de objetividad. Se ha criticado que la subjetividad y los sesgos personales pueden influir en las observaciones, interpretaciones y conclusiones de los psicólogos, lo que podría afectar la validez de los estudios y las teorías. Número 3. Generalización excesiva. Algunos estudios y teorías psicológicas pueden basarse en muestras limitadas o específicas de la población, lo que lleva a generalizaciones inapropiadas a toda la humanidad. Número 4. Falta de unificación teórica. La psicología abarca una amplia variedad de enfoques y teorías, lo que puede dificultar la formación de un cuerpo unificado de conocimiento. Esto puede llevar a la percepción de que la psicología es fragmentada y desorganizada. Número 5. Énfasis en poblaciones occidentales. Muchas teorías y estudios psicológicos se han basado en poblaciones occidentales, lo que puede llevar a una falta de representación de la diversidad cultural y étnica en la investigación y en las conclusiones. Número 6. Énfasis en el estudio de trastornos y problemas. Algunos críticos argumentan que la psicología tiende a enfocarse más en el estudio y tratamiento de trastornos y problemas, en detrimento del estudio de la salud mental positiva y del funcionamiento óptimo. Número 7. Simplificación excesiva de la complejidad humana. La tendencia a reducir la complejidad de la experiencia humana a modelos y teorías simplificadas puede llevar a una comprensión incompleta de la psicología. Número 8. Uso de jerga técnica. La psicología a menudo utiliza terminología técnica, que puede ser difícil de entender para el público en general, lo que puede dificultar la comunicación efectiva de los conceptos psicológicos. Es importante tener en cuenta que estas críticas no invalidan la importancia ni el valor de la psicología como disciplina. La autocrítica y la búsqueda constante de mejora son características esenciales en cualquier campo de estudio. Para saber más acerca de psicología, ve el siguiente video. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Por el momento, esto ha sido todo. Atentos al siguiente video. Hasta la próxima.